Voy a ser breve porque sé que el tiempo siempre es importante y voy a tratar de tomar 30 minutos en este tema porque sé que es necesario, siempre toda la palabra que venga de Dios es necesario para nosotros, para afianzarnos cada día más, para tener principios que son importantes en cada uno de nosotros. Y hoy he querido hablarles, hermanos, de la disciplina de los hijos de Dios. Debe de haber una disciplina en los hijos de Dios. Y buscando algunos conceptos referentes a la disciplina, habla de educación, habla de obediencia, la disciplina habla también de respeto, habla también de buena conducta, habla del orden y también habla de la doctrina. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos ese principio que es importante, un principio fundamental que lo adquirimos en el hogar, lo adquirimos en la familia, lo adquirimos también en la iglesia. Podemos adquirir mucho conocimiento y más que todo los hijos de Dios deben de presentar esta disciplina para el desarrollo de nuestra vida. Es importante mantener el orden en todo lugar. Es importante mantener una disciplina porque es algo fundamental, como les dije, para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una manera de nosotros, como hijos de Dios, de mostrar disciplina. Somos ejemplo también para los demás, para los que nos ven, para nuestros hijos, para nuestro alrededor, nuestros vecinos, y eso es importante también. Y porque la disciplina es tan importante, porque de ella depende también el éxito de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo espiritual. Es parte importante en la disciplina. Oí algunos consejos de personas que hablan de la disciplina, y escuchaba que dice que los japoneses, para ellos es más importante, dice, la disciplina. La disciplina para ellos dice que está sobre la inteligencia. Para ellos primordialmente dice que es la disciplina, y vemos que ellos toman mucho en cuenta esto de ser disciplinado en cualquier lugar donde nosotros estemos. Debemos, dice, disciplinar nuestra vida. Muchas veces andamos desordenadamente y debemos nosotros disciplinar nuestra vida cristiana también, que es el tema de hoy. Y una manera de enseñar nosotros mismos disciplina es con nuestro ejemplo, nuestros actos. Eso también, andar ordenadamente, nos enseña a ser disciplinados. Y en las iglesias, estudiando muchos textos de la Biblia, el apóstol Pablo exhortó a muchos hermanos, especialmente los hermanos de Tesalónica, donde había muchas discordias en este sentido, y había mucho desorden, y él pues tuvo que hablar en cartas porque no estaban ellos realmente actuando bien en la iglesia. Había muchas cosas fuera de orden, y él tenía que llamar la atención al orden y a la disciplina
y por eso utilizó muchos textos importantes para ubicar a estas personas a ser muy disciplinados, y era muy importante porque el orden era primordial para que no hubiera un desfase en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que exhortar a estos miembros, a estos hermanos. Igualmente hoy en día nosotros también tratamos siempre de disciplinar a todos nuestros hermanos en el horario, en cómo comenzar en todas las actividades que tenemos, los niños, los jóvenes, todos, como ven, van en acorde y tienen una disciplina de su horario, de cómo comenzar, y también el orden que debe de haber, como le dije, en la iglesia. El apóstol Pablo exhortó a estos hermanos de Tesalónica, y vamos a ver en esto donde estos hermanos no fueron la excepción, como vemos que muchas veces en cada iglesia, en cada localidad, siempre hay cosas que debemos nosotros mejorar. Vamos a leer en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 habla de esta carta. Voy a leer el capítulo 3, que nos dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todo la fe, mas fiel es el Señor, os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y que haréis lo que os hemos mandado, y el Señor enderezará vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comíamos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos potestad, sino por daros en nosotros un derecho para que nos imitéis. Porque aún estando con vosotros os denunciaban esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosidad. Entonces vemos esta carta, que si la leemos todo es una exhortación a estos hermanos, señalando claramente la falta que había en esa localidad, como le dije, estos hermanos en Tesalónica, y también el apóstol, pues fuertemente, si vemos esta carta, anunciaba todo lo que estaba pasando. Estos hermanos que no estaban bien tenían que ubicarse o arreglar sus vidas, o si no, estos hermanos eran apartados, como leemos aquí creo que el verso 14 dice: y si alguno no obedeciere nuestra palabra por carta, notad al tal y no juntéis con él,
para que se avergüencen. Entonces era una forma de hablarle a estos hermanos para que ellos pudieran darse cuenta de sus faltas, y que si no obedecían a la ordenanza, pues habían que apartarlo para que sintieran vergüenza. Todo esto que vemos, y el apóstol Pablo en otros libros también amonesta en esta forma. La Iglesia de Dios también siempre ha tratado también de amonestar a los hermanos que no andan, como dice, ordenadamente, y eso es lo que debe ser para cada uno de nosotros como pastor, que podamos ver previamente las falencias que hay en la iglesia y tratar de ubicarlas para que estos hermanos se puedan interesar y puedan trabajar en el Señor, que es el objetivo prácticamente de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esta carta. Esta carta fue una carta, como le dije, fuerte y llena de palabras fuertes. El apóstol Pablo no utilizó palabras rebuscadas para no ofender a los hermanos que anduvieren mal, sino que con la sabiduría de Dios utilizó estas palabras para que estos hermanos pudieran reivindicarse, que es lo que debiera ser en cada uno de nosotros. Hoy en día, para exhortar muchas veces a un hermano, tenemos que pensar o analizar cómo abordar a este hermano para no ofenderlo, porque tiene que hablar de contacto, porque este hermano se puede ir y no vuelve. Entonces, estos son algunos falencias, como les dije, que debemos nosotros como hijos de Dios madurar. Si en verdad andas desordenadamente y te llaman la atención, no debes molestarte, porque te están llamando la atención por una falta. Y debe ser nosotros como hijos de Dios suficientemente maduros para entender que se nos está llamando la atención porque hemos cometido alguna falta. Y no debemos ofendernos, no debemos sentirnos agraviados y que nos vamos y no vamos a regresar. Y esos son a veces métodos que utilizan o excusan para justificar y no ver realmente que estás fallando. Y estos son cosas que suceden, como le dije, tanto en la iglesia de Dios como en otra localidad. Todas estas cosas siempre van sucediendo, y como le presenté en el caso del apóstol Pablo, en esa iglesia de Tesalónica no fue la excepción. Habían hermanos que andaban desordenadamente y él tenía que por carta mandarle a estos hermanos para que ellos pudieran entonces reivindicarse si era la posición, o si no, pues desechar a estos hermanos y no tomarlo en cuenta. Esa es la forma que nosotros debemos de ver todas las amonestaciones que se nos hacen como hijos de Dios, y debemos siempre también disciplinar a nuestros hijos, porque siempre puede suceder que tú le llamas la atención a un niño que esté corriendo o que esté haciendo ruido, y el niño, ¿qué hace el niño? Va a donde la mamá y le dice: mamá, me regañaron, pero no dice por cuál razón lo regañaron, qué estaba haciendo. Entonces son formas que nosotros debemos siempre analizar, y que debemos disciplinar a nuestros hijos para que ellos entiendan que cuando venimos a la iglesia es a escuchar la palabra del Señor, a portarnos bien. Y esto, como le dije, se enseña desde el hogar, desde la familia, y esto es algo
debemos nosotros poner en práctica, porque el Señor habla de la disciplina. Proverbios 15, miren que nos dice Proverbios 15, 32, vamos a leerlo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es algo sabio, algo verídico, donde nosotros debemos, dice, aceptar la disciplina. Si tenemos algo que corregir, debemos nosotros corregirlo y aceptar la disciplina, porque si aceptamos esta disciplina y nos corregimos, vamos a tener un entendimiento más adelante. La disciplina, como les dije, es tan importante porque es como una guía, ayuda al hombre en su andar, en el hogar. La enseñanza de la disciplina es tan importante que debemos nosotros entender. En el deporte, en el boxeo, en la milicia, en todos estos, podemos decir, en todos estos aspectos, la disciplina es importante, porque si no hay disciplina no te vas como deportista a desarrollar, no vas a poder esforzarte para llegar a un óptimo nivel. Debe ser un boxeador o un deportista que practique cualquiera de estos deportes. Y la puntualidad también es parte de la disciplina. Cuando somos puntuales, cuando tenemos una cita y llegamos a la hora, antes de la hora, es una forma también de disciplina para mejorar cada uno de nosotros y para podernos desempeñar. Nosotros, como les dije, como hermanos, debemos de llamarnos, dice, al orden, al respeto. Va a haber una lección muy importante del respeto, que para el Señor el respeto es la igualdad o la parcialidad, no es parcial. Y debemos nosotros mostrar en nosotros este orden. Debemos nosotros seguir estos consejos que el Señor nos da sabiamente en su palabra. Vamos a leer en el libro de Efesios 6, 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí nos habla claramente este concepto, y es algo que el Señor aprueba en su palabra, que es la disciplina de un hijo y la amonestación, que debe ser siempre, dice, en el Señor. Tenemos que tener ese tacto muchas veces, porque a veces podemos ofender también a nuestros hijos cuando los disciplinamos. Por eso dice aquí en el Señor que no provoquéis a tus hijos, porque podemos utilizar también palabras fuera de orden, que tú le llamas a tu hijo, tú eres un tonto, un bobo, entonces no podemos tampoco nosotros actuar en esta forma, porque vamos a provocar a nuestros hijos a ira. Debemos hablarle, como dice, amonestarle en el Señor, hacerle entender en el Señor todas las cosas que Él como persona debe de saber, cómo Él debe dirigirse, cómo Él debe actuar. Y es una forma disciplinada donde el Señor nos dice que debemos actuar. No podemos entrar en peleas, en polémicas con nuestros hijos, nuestra familia, porque eso no va a ayudar en nada. Por eso dice amonestarlo en el Señor.
que vas a utilizar palabras de la Biblia, textos de la Biblia, para que él pueda entender fácilmente y así poder disciplinarse como hijo de Dios. También en el capítulo 4 de Efesios nos dice algo muy importante, donde les dije al principio que no debemos contender con nuestros hermanos. Si nos llama la atención en algo, como les dije, en alguna falta, debemos nosotros llevarnos o sobrellevarnos, ser maduros para entender estas cosas con sabiduría. Podemos aceptar la reprensión si la hay. Muchas veces también, si no la hay, debemos aceptar la reprensión. Le digo porque ahora nuestros hijos muchas veces quieren tener la razón en todo. Y yo recuerdo que en mis tiempos, aunque yo no tuviera la razón, yo escuchaba la reprensión. Y mi mamá me decía y yo calladito, aunque no tuviera la razón. Pero esa debe ser la forma correcta de nosotros como personas, como hijos de Dios, aceptar. Después tú le dices, bueno, mamá, esto que tú me dijiste no era así, yo nunca hice esto, pero como hijo de Dios debes aceptar la reprensión. No vas a entrar en discusión, en pleito, porque en realidad no va a ayudar en nada. En el capítulo 4 de Efesios nos dice algo muy interesante. Como le dije, Efesios 4 del 1 al 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, ¿qué dice? En pleito, en pelea, en contienda, nos dice en amor. Ese debe ser el método, en amor, no en pelea ni en contienda, porque si lo hace no va a llegar realmente a ningún feliz término. Por eso debemos nosotros siempre tener esto en cuenta. Como le dije, nosotros como hijos de Dios en este trabajo o en este ministerio, donde debemos siempre, la intención de cada uno de nosotros es exhortar a los hermanos, es ayudar a los hermanos a poder andar, como dice, ordenadamente. Si hay alguna falencia, algún hermano que esté fuera de orden, debemos, dice, llamarle la atención. Ese es el interés, pienso, personal de cada uno de nosotros como guía, porque el Señor dice, te llamará a cuenta si tú no estás haciendo, dice, tu trabajo. Como es también el pensar de tanto el hermano Alfonso como el hermano Walter, que siempre cuando nos llama nos pregunta cómo está la iglesia, está bien, está en orden, no hay. Entonces estas son la preocupación de uno como pastor, como líder, que debemos tener siempre en cuenta, que los hermanos estén bien encaminados y que los hermanos pues no se desvíen del camino, como ha pasado muchas veces en algunos casos que nos menciona la Biblia. La preocupación de los hermanos es encaminar a estos hermanos para que no se vayan o se desvíen del camino. Así como pasó en 2 de Timoteo, voy a leer este texto porque es importante. 2 de Timoteo, verso 2, verso 2, versículo 18, que dice que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, que la resurrección es ya hecha, y trastorna la fe de algunos. O sea, cuando
usan este término descaminado, es que se desvían del camino. Y eso es lo que nosotros debemos salvaguardar, que los hermanos no se desvíen de este camino, que vayan a descaminar, como dice en el descaminado de la verdad, vayan a escuchar doctrinas contrarias y se van yendo por esa vía. Bueno, vamos a ver, ya estos hermanos no es parte de la iglesia, porque su doctrina, sus pensamientos son otros. Entonces es importante que nosotros podamos ayudar en este aspecto para que estos hermanos puedan mantenerse. Tengo una cita más. Vamos a leer en Hebreos 12, el verso de Hebreos 12, del 5 en adelante vamos a ver muchas exhortaciones. Dice: ¿estáis ya olvidados de la exhortación que como hijo habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor, aquel que ama, castiga, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por su hijo. Esa es la forma correcta de un padre. Al hijo que él ama va a castigar, lo va a someter, lo va a ubicar para que él entienda y entre en razón y pueda entrar, entender su falta. Más nuestro Dios, que es el Padre nuestro, nosotros dice que debemos también obedecerle al Señor como lo hacíamos anteriormente. Vamos a leer en el mismo Hebreo 12, vamos a leer el verso 8, creo que es el 7. El 7 habla también. Dice: si sufres el castigo, Dios se os presenta como a hijo, porque ¿qué hijo aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Esos son los que no consideran a Dios como su Padre, o a los que no quieren aceptar el consejo o la reprensión del Padre. Entonces, por esa razón, nosotros debemos escuchar a nuestro Dios cuando nos reprende, cuando nos exhorta. Debemos, como dice la palabra, escoger o aceptar este castigo del Señor sin murmurar o sin menospreciable de justicia a los que en él son ejercitados. Entonces debemos aceptar esta exhortación de nuestro Señor, debemos aceptarla, debemos acogerla con toda la sencillez, como dice, con toda la madurez, no reprochándonos, no quejándonos, sino que nuestro Señor nos habla que debemos aceptarlo, y para nadie pues es de gozo que le castiguen o que sean castigados o disciplinados, pero debemos nosotros aceptarlo, porque eso nos ayuda, dice, a mejorar y somos realmente ejercitados en esto. Vamos a pensar que es necesario para poder corregir nuestra falta que haya en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, pues este mensaje es necesario
que nosotros como hijos de Dios podamos aceptar el consejo más que todo, en este caso, porque ninguno de los ministros o pastores tiene la potestad de castigar, pero es aceptar la exhortación como hijo de Dios, humilde. Si estamos en falta, debemos aceptar nuestra falta, corregirla y volver, como decimos, al camino correcto y volver a tomar entonces el estandarte que es lo que nosotros necesitamos para ser hijos de Dios. Vamos a guiarnos, vamos a corregirnos, vamos a mantenernos firmes y así nos estamos encaminando a ser hijos de Dios o a buscar ese galardón que nos va a dar a todo hijo suyo cuando Él venga. Entonces, hermanos, debemos escuchar todos los consejos que se nos dan de nuestro padre, de un amigo, de un hermano. Es importante porque nos ayuda a cada uno de nosotros y este es el mensaje que le traigo. La disciplina en los hijos de Dios es importante porque nos va a ayudar a lograr la vida eterna. Pasa a vosotros.